Entonces vamos por componentes de fuerzas. Entonces mi fuerza Fc que tiene una componente eh, que tiene una componente Fc por coseno de 30 en X y Fc es 1000. Entonces ella tiene una componente hacia la derecha y tiene una componente hacia arriba. El ángulo que forma es de 30 grados. Entonces tendremos para X, esta aquí tenemos 1000 libras por coseno de 30 grados. Y para Y tenemos 1000 libras por seno de 30 grados. Nuestra segunda fuerza, FB, que vale 800 y está en el segundo cuadrante. FB 800 libras y está en mi segundo cuadrante. Entonces ya tiene una componente en X hacia la izquierda y tiene una componente en Y hacia arriba. El ángulo que tiene esa fuerza es de 70 grados. Entonces la de X será 800 libras por coseno de 70 grados y la de Y será 800 libras por seno de 70 grados. O puede tomarse también el ángulo complementario, el valor va a ser el mismo. La otra fuerza es la fuerza FD, que está en el cuarto cuadrante. Entonces ella va a tener una componente en X hacia la derecha y va a tener una componente en Y hacia abajo. Esta forma un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. Y FD tiene un valor de 900 libras. Entonces tendremos la componente para X de 900 libras por coseno de 20 grados. Y para Y tendremos FD por seno de 20 grados. Y la otra fuerza que nos hacía falta es la FA, que está en el tercer cuadrante.
Entonces esta tiene una componente en X hacia la izquierda y tiene una componente en Y hacia abajo, y el ángulo que forma con respecto a la horizontal es de 60 grados. Entonces revisamos FA, ángulo alfa, no tiene valor. FA es desconocido, entonces vamos a colocarlo acá como incógnita. Y nuestro ángulo alfa, que también es incógnita. Tercer cuadrante. FB, segundo cuadrante, vale 800 y tiene un ángulo de 70 con respecto al horizontal. FC vale 1000 y tiene un ángulo de 30 con respecto a la horizontal. Y FD, que tiene un ángulo de 20 y tiene un valor de 900. Entonces ya tenemos todas nuestras componentes. Pues hice el dibujo por aparte, pero es entendible cómo lo hayan desarrollado si hicieron todas las componentes en un solo dibujo. Entonces, para que esté en equilibrio, la suma de todas las componentes escalares en X deben ser iguales a 0. Si van hacia la derecha, las voy a considerar como positivas. O sea, aquí para FA, hacia la izquierda yo tengo FA por coseno de alfa y FA por seno de alfa para la componente de Y. Entonces, las comienzo a tomar. Para FB tengo la componente X hacia la izquierda, entonces aquí tendré menos 800 libras por coseno de 70 grados. La tacho acá. Para FC tengo más 1000 por coseno de 30 grados. La tacho acá. Para FD tengo más 900 por coseno de 20 grados. Entonces 900 libras. Estas son 1000 libras. La tacho acá. Y para FA tengo menos FA por coseno de alfa. Igual a 0. Y operamos los valores del término independiente y del término dependiente. Entonces ahí nos quedará menos 800 por coseno de 70 más 1000 por coseno de 30 más 900 por coseno de 20. Los términos independientes me van a dar, a mí me dan 1438,13 libras menos FA por
coseno de alfa igual a 0. Y a verificar los valores. Menos 800 por coseno de 70 más 1000 por coseno de 30 más 900 por coseno de 20, 1438.13 menos FA coseno de alfa. Entonces aquí tendremos nuestra primera ecuación que tiene dos incógnitas. Ahora aplicamos el equilibrio de fuerzas en Y. Entonces para el equilibrio de fuerzas en Y tenemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba lo va a colocar positivo. Entonces aquí tendremos 800 libras por seno de 70 hacia arriba. Hacia arriba tenemos 1000 libras por seno de 30. Hacia abajo tenemos FD por seno de 20. FD es 900. Ponerla es 900. Ahí tendremos menos 900 por seno de 20. Y hacia abajo tenemos FA por seno de alfa. Esto es igual a 0. 800 hacia arriba, seno de 70. 1000 seno de 30. Hacia abajo 900 por seno de 20. Y hacia abajo FA por seno de alfa. Y operamos los valores. Entonces ahí nos va a quedar 800 por seno de 70 más 1000 por seno de 30 menos 900 por seno de 20 943.94 libras. $943.94 menos FA por seno de alfa igual a 0. Ya verificar los valores. 800 por seno de 70 más 1000 por seno de 30 menos 900 por seno de 20, 943.94. Tenemos una segunda ecuación. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene?
Sí, respuesta, respuesta. Listo, entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces resolvemos las dos ecuaciones con las dos incógnitas. Acá tenemos entonces, voy a expresar esto una vez como la tangente. Voy a expresar esto una vez como la tangente. Entonces, tengo lo siguiente. Yo voy a tener de que puedo sustituir esto puedo resolver esto por sustitución o lo puedo sustituir por eliminación. Entonces, acá yo de la ecuación 1 voy a tener, si yo despejo mi FA, me va a quedar D1, acá me queda que FA es igual a 1438,13 libras dividido sobre el coseno de alfa. Entonces, esto sale de decir que 1438,13 libras. Este FA está restando, entonces para acá pasará a sumar. Es igual a FA por coseno de alfa. Y ahora este coseno de alfa que está multiplicando pasa para acá a dividir. Entonces de ahí nos queda que FA es igual a 1438,13 libras sobre el coseno de alfa. Podremos decir que esto es 3 y ahora vamos a reemplazar 3 en la ecuación 2. Tres en 2. Entonces, 2 es esta expresión de acá. Entonces ahí tendremos 943,94 libras menos FA, pero FA es este valor que está aquí. Entonces FA es 1438,13 libras sobre coseno de alfa, y nuestro FA está multiplicado por el seno del alfa. Y esto es igual a 0. Entonces de acá nos va a quedar 943,94 libras. Toda esta expresión que está acá, que está restando, va a pasar a sumar. Entonces esto va a ser igual a
1438.13 libras multiplicado por el seno del alfa dividido sobre el coseno del alfa. Entonces ya nosotros sabemos que seno sobre coseno es tangente. Y este 1438.13 que está multiplicando va a pasar a dividir. Por acá se me cancela la unidad de libra de este lado y la unidad de libra de este lado. Lo cual significa que nos va a quedar 943.94 dividido entre 1438.13 y eso debe ser igual al tangente de alfa. Entonces aquí si operamos nos queda que tangente de alfa es igual 943.94 entre 1438.13, 0.656. Y el tangente a la menos 1 de alfa, ese valor es de 33.28 grados. Y ahora reemplazamos alfa en la ecuación 3. Para obtener el valor de FA, es decir que FA, que es mi ecuación 3, es igual a 1438.13 libras dividido sobre el coseno de 33.28 grados. Y obtenemos el valor de FA, 1438.13 entre coseno de 33.28. 1720.35 libras. $25. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Entonces revisemos el segundo punto. Sí, sí señor. Sí, te escucho.
Pues tengo que revisarlo, ¿no? Yo lo reviso y les, y les socializo. Entonces, en el segundo punto, la idea era determinar el peso máximo. Entonces, en el segundo punto, la idea era determinar el peso máximo de la maceta que se puede soportar sin exceder una tensión del cable de sus 8 dígitos, habíamos dicho, o de todos los dígitos del código de cada estudiante. Entonces, lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre de esa maceta. Entonces construyamos nuestro diagrama de cuerpo libre ahí al ladito. Entonces, diagrama de cuerpo libre de mi punto A. Fíjense que este punto lo coloqué igual a uno que dejamos planteado para estudio. O sea, no cambió nada. Entonces, acá pues lógicamente va a actuar el peso, que va a ser un valor conocido, los 8 dígitos de su código. Y por acá nosotros vamos a tener un valor desconocido, que va a ser la tensión de este cable. Y por acá vamos a tener otro valor desconocido, que va a ser la tensión de este cable. O sea, este cable llamémoslo tensión AB o fuerza AB, y a este otro cable llamémoslo tensión AC. Y tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Entonces, con respecto a la vertical, aquí él tiene un ángulo de 30 grados. O con respecto a la horizontal tiene un ángulo de 60 grados. Entonces ahí vamos a tener una componente hacia arriba de TAC y una componente hacia la derecha de TAC. Entonces esta va a ser TAC por seno de 30 y esta va a ser TAC por coseno de 30. Entonces hubiésemos podido tomar el ángulo de abajo, que es 60 grados, entonces nos van a cambiar porque va a ser TAC por coseno de 60 para la componente X y TAC por seno de 60 para la componente Y. Y para TAB, pues voy a hacerlas con un color distinto. Entonces acá tendremos esta componente hacia arriba y acá tendremos esta componente hacia la izquierda. Entonces la de por relación de triángulos, entonces triángulo grande que tiene diagonal TAB hacia la izquierda, mi TABX y hacia arriba mi TABY. Entonces la relación de
triángulo pequeño que tiene horizontal de 5, horizontal de 3, diagonal de 5, triángulo grande que tiene horizontal TABX y tiene diagonal TAB. Entonces aquí tengo TABX y aquí tengo TABY. Entonces hacemos relaciones de triángulo pequeño que tiene horizontal de 3, diagonal de 5, triángulo grande que tiene horizontal TAB, X, diagonal TAP. Ahí despejamos y tendremos entonces que TABX va a ser igual a 3/5 de TAB. Y va hacia la izquierda. Y hacemos la misma relación para la componente Y, entonces triángulo pequeño que tiene horizontal de 4, tiene diagonal de 5, triángulo grande que tiene TABY y diagonal TAB. Tendremos entonces que TABY es igual a 4/5 de TAB. Y vemos pues claramente que aquí va hacia arriba. Y aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático para el punto A. Entonces comenzamos con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Entonces, en X, hacia la derecha tenemos TAC por seno de 30. Entonces aquí tendremos TAC por seno de 30 grados. Y hacia la izquierda tenemos 3/5 de TAB. Hacia la izquierda menos 3/5 de TAB. Acá no tenemos más fuerzas en dirección X, solo la componente de AB y la componente de AC. Entonces esto deberá ser igual a 0. Entonces esta primera expresión me va a decir a mí cuál va a ser el cable que va a alcanzar el máximo valor. Y el otro cable alcanzará un valor inferior a ese máximo valor. Entonces, acá tenemos entonces que nos va a quedar que TAC va a ser igual a 3/5, 3 entre 5, 0.6 TAB sobre seno de 30. Es decir, que TAC
va a ser igual 0,6 entre seno de 30 grados 1,2 TAB. Entonces, esta relación, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Cuál es el cable que va a alcanzar el máximo valor? ¿El TAC o el TAB? Correcto, entonces TAC alcanzará el máximo valor. Es decir, que el otro cable va a alcanzar un valor inferior. Ahora, tendremos equilibrio de fuerzas en Y. Entonces ahí nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas en Y deberá ser igual a 0. Y que todo lo que vaya hacia arriba debe ser positivo. En Y tenemos hacia abajo el peso menos W hacia arriba 4/5 de TAB más 4/5 más 4/5 de TAB y hacia arriba TAC por coseno de 30. TAC por coseno de 30 grados igual a 0. Entonces, ¿cuál es el que va a alcanzar mi máximo valor? Mi máximo valor, mi máximo valor lo va a alcanzar es TAC. Entonces, mi TAC es el que va a alcanzar mi máximo valor. Entonces, voy a expresar en esta expresión mi TAB como TAC sobre 1,2. Y esta expresión la reemplazo en esta ecuación de acá. Entonces acá reemplazo TAC en, bauticemos esta ecuación de acá con el número 2. En mi ecuación 2, entonces me va a quedar este W que está restando, lo voy a pasar a sumar de una vez. Entonces me va a quedar que W es igual 4/5 de TAB, esto es 0,8 TAB. Multiplicado por TAC, pero TAC es... no, acá tengo, voy a expresar mi TAC. Bueno, mi TAC que es el que tiene el máximo valor. Entonces tendré que expresarlo en función de TAC. Entonces, mi TAB voy a expresarlo en función de TAC, que es el que toma el máximo valor.
Entonces TAB es TAC sobre 1.2. Entonces 0.8, 4 quintos es 0.8 y TAB, entonces voy a expresarlo en función de TAC. TAC sobre 1.2. Señor. Pues puedes reemplazar los valores de una vez. O sea, tú identificas cuál es el que va a asumir la máxima tensión y reemplazas el valor, que es lo que vamos a hacer aquí ahora. También, sí, también. Entonces aquí tendremos más TAC por coseno de 30 grados. Entonces acá opero, entonces me va a quedar que W va a ser igual 0.8 entre 1.2, 0.8 entre 1.2 más coseno de 30. 1.53, 1.53 TAC. Entonces, como TAC es el que alcanza el máximo valor, porque acá lo habíamos revisado, entonces TAC alcanza el máximo valor, entonces reemplazo el valor de los 6 códigos, de los últimos 8 números, no sé. Entonces W es igual a 1.53 multiplicado por, entonces acá, no sé, 50, 20, 30, 21. Por ejemplo, que ese fuese el código de algún estudiante y eso en libras. Preguntas hasta acá. ¿Quién tiene, muchachos? Y revisemos el tercer punto.
que era primero determinar F1'. Entonces la idea aquí primero era determinar un F' resultante. Entonces la idea era primero determinar un F' resultante entre F2 y F3 por suma vectorial. Y luego determinar la fuerza resultante como la suma de la fuerza resultante de F' más F1. Entonces, F2 y F3 entonces acá tengo F2 y F2 tiene 300 y 200. Ok. Voy a ponerle acá la regla a esto. Entonces, 1, 2 y 3. Termina exactamente ahí. Mis 300. Y el otro tiene un ángulo de 60 grados. Si hay 150, 150 menos 90, 60 grados. Entonces aquí tengo 60 grados. Y esa tiene una magnitud de 2. Aquí tengo uno. Y acá termina 2 exactamente. Pues yo puedo hacer los cálculos de una vez, pero estoy haciendo acá el dibujo para ubicar en qué cuadrante me va a quedar mi resultante. Entonces acá tengo entonces esta es de 200 y 300. Acá tengo 200 newton y por acá tengo 300 newton. Bueno, y a escala aquí lo que hicimos es que 1 centímetro son 100 newton.
la escala que está ahí. Listo, entonces trazo mis vectores paralelos. Entonces este de aquí abajo, pues voy a colocarle mi ángulo de 60 grados que tiene con respecto a la vertical. Entonces aquí termino este, voy a ponerlo acá otra vez. 60 grados y lo voy a poner a 60 grados, y a esos 60 grados les voy a poner sus 2 centímetros, y acá pues bueno, esta lo voy a bajar de una vez acá. Quedó en el cuarto cuadrante, por lo que veo. Entonces acá termina la punta de este, y acá termina la punta de este. Efectivamente quedó en el cuarto cuadrante. Entonces aquí vamos a tener nuestro vector resultante. Nuestro vector resultante de 300 y 200. Entonces, si verificamos el valor, eso nos está dando como 1.5 más o menos. 1.5 más o menos nos está dando. O sea, 150, ¿sí? 150 más o menos. Listo. Entonces, hallemos ángulos. Entonces ya sabemos, pues, este ángulo acá es 150. Entonces el ángulo al frente es 150. Entonces, acá yo tengo este ángulo de 150 grados. Entonces el ángulo al frente también es 150 grados. Entonces este ángulo de acá va a ser X, y este ángulo de acá también va a ser X. Entonces hacemos la suma de los ángulos. Entonces 360 grados va a ser igual a, en un lado tengo 150 grados, un ángulo tengo 150 grados, entonces acá tengo 150, y acá también tengo 150 más 150 grados, y acá tengo X más X, y acá abajo también tengo X más X, y de ahí nos sale que el ángulo X es igual a 360 menos 300 entre 2. $30. Ok. O sea, acá tenemos
acá tenemos 30 grados. Entonces ya lo que hago es tomar o el ángulo de arriba o el ángulo de abajo. O el ángulo de arriba o el ángulo de abajo. Entonces si tomo el triángulo de arriba, entonces yo tengo eh, mis valores que son conocidos. Entonces aquí tengo, voy a resaltarlo en un color más fuerte. Entonces, si tomamos el triángulo de arriba, entonces mi triángulo de arriba, entonces tengo mis valores. Acá tengo 200. 200 newton y este lado acá que es 300 newton. Entonces tengo los dos lados conocidos, el de 300, el de 200 y el ángulo X que hay entre esos dos lados conocidos, que es 30 grados. Y el desconocido es mi resultante, que es este que voy a hacer aquí en negro. Y aplicamos la ley del paralelogramo. Entonces ese resultante va a ser mi f'. Entonces f' va a ser igual a la raíz de un lado conocido, 200 newton elevados al cuadrado, más 300 newton elevado al cuadrado, menos 2 por 300 newton por coseno, 300 por 200 newton. Voy a bajar esto un poquito. Por el coseno de 30 grados. Listo, y hallamos la f' resultante. Entonces ahí tenemos 200 elevados al cuadrado más 300 elevados al cuadrado menos 2 por 200 por 300 por coseno de 30. Y a eso le damos la raíz. 161.48. Aquí tengo 161.48 newton. Esa resultante que está ahí. Entonces, necesito saber cuál es el ángulo, el ángulo que tiene esa resultante, para poder verificar el ángulo cuando yo voy a sumar con la otra fuerza, que es esta fuerza T, que tiene con respecto a F2 90 grados. Entonces, con respecto a F2 tiene 90 grados. Entonces, necesito saber cuál es el ángulo que tiene esta fuerza. Entonces, ya sé que por acá va a actuar F1. Voy a borrar esto acá. Entonces, tiene 90 grados con respecto a
a la fuerza de 200. O sea, yo aquí tengo 90 grados, estas dos fuerzas tienen un ángulo de 90 grados y esa tiene una magnitud de 4 unidades. Voy a ponerle acá estas 4 unidades. Ahí más o menos. Entonces esta tiene 400 kilonewton. Y ya sé que el ángulo que hay de aquí a acá, es de 90 grados. Entonces yo necesito saber cuál es el ángulo que hay desde aquí hasta acá. Este ángulo que lo voy a llamar el ángulo Y. Entonces, ahí aplico la ley de seno, ¿sí? Entonces, seno, ahí puedo decir que seno de Y es al valor que está al frente, que es de 300 newton, así como el seno de X, o sea, seno de 30 grados, es a lo que nos dio la resultante 161.48 newton. Entonces, ahí nos va a quedar que el ángulo Y va a ser igual a 300 newton por seno de 30 sobre 161.48 newton. De donde nos queda, cuando operamos ese valor, que el valor de Y es 300 por seno de 30 entre 161.48. 300 por seno de 30 entre 161.48 arseno 68.26 grados. Eso significa que el ángulo que hay entre esos dos vectores va a ser de 90 más 68.26, 158.26. Voy a ponerle por fuera. Acá hay 150 190 y
68, 158.26 y el ángulo interior es de 201 grados. Entonces acá yo tengo entre estos dos 68 grados, o sea, este valor acá es 68,26 grados, o sea que el ángulo de 90 más 68,26, ese me da 158,26. Entonces yo voy a tener por fuera 158.26 y voy a trazar mis paralelas. Aquí tengo mi resultante. Entonces, trazo mi paralela a esta fuerza y trazo mi paralela a esta fuerza. Entonces, como el ángulo que yo tengo, necesito saber el ángulo que tiene la resultante. Si esto tiene 68, 68,26, entonces voy a mirar acá mi figura. 60 menos 68,26, 8 grados va a tener el ángulo de la resultante. O sea, esto acá tiene 8 grados. No, 8 grados no. Entonces yo aquí tengo 60 grados. 60 grados. Y esto completo acá tiene 68,26 grados. Es decir, que el ángulo con la horizontal es de 8,26 grados. Y este, con respecto a la horizontal, el de 400 con respecto a la horizontal tiene un ángulo con respecto a la horizontal, esta va a tener un ángulo de, entonces si esto tiene 60, esto tiene 30, esto tiene 60 y esto tiene 30 grados. Mi transportador. $30, 10, 20, 30 grados. 10, 20, 30 grados. Mis 4 unidades.
No me está saliendo el dibujo. No me va a quedar muy bien esta paralela aquí. Que el ángulo es bien pequeñito. Es como ahí. Más o menos. Más los 8 grados. Ocho grados. Como aquí más o menos. Me sale arriba. Va a ser como aquí más o menos. Entonces acá tengo la paralela de... Estaba dibujándola donde no era. Acá tengo mi paralela abajo de 400 newton. Y esta que tengo acá es de la paralela de la resultante de 161.48. Entonces, si yo tengo por fuera 90 y 68, el dibujo debería darme arriba. 90 más 68.26, 158 por 2 menos 360 entre 2. O sea que yo tengo el ángulo por fuera es 90 más 68.26 grados. 158.26 menos 360, 201 grados. O sea, si el ángulo por fuera es 158, el ángulo por dentro 201, o sea que esta figura debe quedar arriba. No me está dando la escala. O sea, debe quedar como algo así. Voy a sacarla de esas dos. Debe quedarme por dentro. Acá este ángulo es 158.26 y acá esta es de 158.26
y esta de aquí abajo va a ser X y esta de aquí abajo va a ser X. Como son ángulos muy pequeños, entonces en el dibujo aquí de la escala no me está dando, pero si nosotros lo revisamos por componentes de fuerzas, nos va a dar la ubicación exacta de la fuerza resultante, que era otra manera para poder ubicar dónde queda mi vector resultante. Entonces esta de acá es 100, no, esta acá es de 400, no, y esta de acá es de 100, mi resultante 61.48. 61.48. Esta acá es de 400. Sí. Porque aquí, o sea, acá lo dibujé mal. O sea, no lo estoy, como los ángulos son tan pequeños, la escala no va a estar dando. O sea, esto debe quedar más hacia arriba. Debe quedar como por aquí más o menos, ¿sí? Este resultante debe quedar como por aquí más o menos, ¿sí? Para que yo tenga aquí, acá yo tengo 90 y 68, 158. O sea, este ángulo aquí es 158.26. Porque es que si lo tomo hacia aquí abajo, el ángulo que me va a dar es de 200. Entonces tengo 200 acá y 200 acá son 400. Ya estoy pasando los 360 grados. ¿Sí me entiendes? O sea, esto acá realmente debe quedar aquí como más pegado hacia arriba. Y mi triángulo tiene que salir aquí, así más o menos. Acá. Él tiene que salir más o menos así, hacia arriba. Porque si yo tomo el triángulo de adentro, o sea, si yo tomo este triángulo de adentro, o sea, aquí con este dibujo que estoy haciendo se está viendo que el ángulo de afuera es más grande que el ángulo de adentro. Y es mentira, el ángulo de adentro es el que es más grande. Porque yo no puedo tomar el trapecio o construirlo hacia abajo porque aquí tengo 201.74 y aquí tengo 201.74. Ya estoy pasando los 360 grados. Por eso es que tomo este de acá. Entonces este de acá es 158, 158 y estos valores de acá me van a dar como un grado algo. Son grados muy pequeños, entonces la figura no me está saliendo acá. Debí haber tomado alguna medida mal. Entonces yo aquí tengo ya 158, 158 y estos van a ser los valores desconocidos. Entonces aplicamos la misma operación. Entonces 360 grados igual, en un lado tengo 158.26 grados, en el otro lado tengo 158.26 grados. Espera y reviso si estoy tomando un valor mal. Entonces 150 significa que este ángulo aquí es 60. Mi resultante quedó por acá y es de 68, entonces este ángulo es 8 algo. Listo, está bien. Entonces,
Ah, no, pero 68, 90, sí, 68, listo, está bien. Entonces tengo 360, 158, 158 y aquí mis 2x, que es la suma de los dos ángulos, y ese ángulo x va a ser bien pequeño. 360 menos 158.26 por 2 entre 2. No, 360 menos 158.26 por 2 158.26 por 2 menos 360 entre 2. 21.74 grados. Aquí tengo 21.74 grados. Entonces tengo mi resultante que va a ir de aquí a acá. Entonces tengo este ángulo conocido de 158.68. Ah, no, este es X. Estoy perdido en el dibujo. Ah, ok. Es que acá lo tengo. Va a ser mi resultante. 168. Ok, listo. Entonces tengo 400, 161.48. Y el ángulo que hay entre estos dos valores de 21.74. Entonces aplico, entonces la fuerza resultante de F', F' más F1, entonces será igual a la resultante, que es 158.26 newton elevado al cuadrado más 400 newton elevado al cuadrado. Ah, ok, 61.48. 61.48. 161.48 newton. Gracias. Menos el doble de 161.48 por 400 por coseno de 21.74 grados. Entonces aquí tendré que mi fuerza resultante es igual a 161.48 elevado al cuadrado más 400 elevado al cuadrado menos 2 por 161.48 por 400 por coseno de 21.74 y raíz 257.06 newton.
Entonces yo ahora acá tengo este triángulo acá arriba. Entonces yo aquí tengo 90 grados, hasta acá tengo 60, acá tengo 150. Entonces me hace falta el ángulo de mi resultante. El ángulo de mi resultante para poder determinar la dirección. Entonces yo aquí tengo entonces acá tengo 161.48. Acá tengo 400. Acá tengo mi ángulo X. Acá tengo mi ángulo X. Acá tengo 21.48 grados. Esta es 400. El ángulo es aquí arriba. Acá tengo 21.48, 400. Entonces aquí puedo determinar este ángulo X que está acá por la ley de los senos. O sea, aquí tendré seno de X es a la resultante, que nos dio 257.06, no, seno de X 161.48, corrijo acá. Así como el seno de 21.48 es a 400. Entonces aquí obtenemos que el ángulo X es igual a 161.48 por seno de 21.48 entre 400 y al seno de ese valor 8.5 grados. Entonces mi dirección que tiene esa resultante, entonces yo aquí tengo 150 grados y le voy a quitar 8 grados, porque ella va a quedar por dentro, o sea, ella va a quedar como por aquí más o menos. Mi resultante queda más o menos aquí. Entonces si yo tengo que barro mi ángulo de aquí hasta acá, entonces yo estoy barriendo 60 y 90, 150. Entonces esos 150 grados yo les voy a quitar 8.5 grados. Entonces mi resultante
aquí en una dirección de 141.5 grados. Estaba complejo este ejercicio, pero por componentes rectangulares, yo hubiese podido ubicar en dónde está la resultante y el, hubiese podido determinar la resultante y la dirección en sentido antihorario para verificar gráficamente en dónde debe quedarme la resultante cuando yo lo hago por suma de componentes rectangulares. Sí, señor. O sea, es que es cuando yo analizo acá, cuando yo analizo en la figura, pareciera que el ángulo más grande estuviera afuera, ¿sí? Pero el ángulo más grande está es por dentro, 202, ¿sí? Es que ahí gráficamente lo estaba viendo mal, pero él realmente está así, entonces, como los ángulos son tan pequeños, entonces este acá tiene 158 punto, ¿cuánto era? 158.26. Entonces 158.26. Entonces el complemento externo acá es 360 menos 158.26. 360 menos 158.26. 158.26. 201, o sea, por fuera me va a dar 201.74. Entonces, cuando yo multiplico por 2, me estoy dando cuenta que ya que voy a tener 400 grados, o sea que el ángulo de afuera no puede ser, entonces tiene que ser es el ángulo de adentro. O sea, ahí genera la confusión, ¿no? Porque bueno, ¿cuál ángulo tomo? ¿El de afuera o el de adentro? Entonces la lógica me está diciendo que debo tomar es el de adentro, porque yo no puedo construir un trapecio hacia afuera, por decirlo, ¿sí? Solo que como los valores son tan, o sea, los ángulos son tan pequeñitos, entonces es como difícil poderlo ver. Entonces acá tengo mi 158.26 y acá va a estar mi resultante. Entonces esta es, ¿cómo era? Esta es la de 161.48. Acá está la de 400. Entonces la de este lado es de 400 y esta es la de 161.48. Entonces acá va así, esta aquí va así y acá está esta aquí así. Entonces aquí tengo mi resultante. Y este es el ángulo final que nosotros hayamos determinado, que era este de acá, X. Revisémoslos por componentes rectangulares y nos debe dar ese mismo valor. Bueno, preguntas, dudas, ¿quién tiene hasta acá, muchachos?
Sí, claro. Sí, claro que sí. Sí, de la resultante no. Esa es la dirección con respecto al eje X positivo. Creo que eso lo pedía ahí el enunciado del problema. Esta que está aquí es la dirección. Desde aquí hasta acá. Esta es la dirección. ¿Qué es lo que pide acá? Entonces, acá resuelva este problema. Entonces, determine la magnitud y la dirección de la fuerza. Magnitud y dirección de la fuerza en sentido antihorario. Tuve algún error haciendo el dibujo al principio. ¿Cómo les fue con el primera entrega del proyecto integrador, muchachos?